Hay historias que empiezan como una tarde cualquiera, sin ningún aviso, y que sin embargo terminan marcando el resto de una vida entera. Esta es una de esas historias, y les prometo que antes de que termine, muchos de ustedes van a sentir un nudo en la garganta. ¿Desde dónde nos están escuchando el día de hoy? De verdad me encantaría saber en qué ciudad, en qué país se encuentra cada uno de ustedes en este momento, mientras me acompañan con esta historia. Escríbanme en los comentarios, me hace muy feliz saber quién me sigue en cada transmisión. Ahora sí, vamos con lo que tengo preparado para ustedes hoy. Todo comenzó en un pueblo mediano llamado Los Aromos, un lugar donde todos se conocían, donde las noticias buenas y malas viajaban más rápido que el viento, y donde una familia con dinero podía cambiar el destino de otra familia sin dinero con una sola decisión. Josué Andrade tenía 26 años cuando conoció a Elena Duarte. Era el único hijo de don Rogelio Andrade, dueño de la distribuidora de materiales de construcción más importante de la región, una empresa que llevaba más de 20 años surtiendo cemento, varillas, tuberías y herramientas a media provincia. Josué había crecido rodeado de comodidades. Nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Nunca tuvo que esforzarse demasiado para conseguir lo que quería. Y esa vida fácil le había dado una seguridad que, con el tiempo, se fue convirtiendo en soberbia sin que él mismo lo notara. Elena, en cambio, había crecido de otra manera. Su madre, doña Aurora, la había criado sola desde que Elena tenía 4 años, cosiendo ropa para los vecinos y limpiando casa los fines de semana para poder pagar la escuela de su hija. Elena aprendió desde niña que nada llegaba regalado, que cada cosa que se quería en la vida había que ganársela con esfuerzo. A los 24 años trabajaba como cajera y asistente en la papelería central del pueblo, y por las noches tomaba clases para convertirse en técnica contable. Quería tener un título, quería poder ofrecerle a su madre una vejez tranquila después de tantos sacrificios. Se conocieron un sábado por la tarde, cuando Josué entró a la papelería a comprar unos planos que necesitaba para la empresa de su padre. Elena lo atendió con esa amabilidad natural que tenía con todos los clientes, sin coquetear, simplemente siendo ella misma. Pero algo en su manera tranquila de hablar, en su risa discreta, llamó la atención de Josué de una forma que no esperaba. Volvió al día siguiente con una excusa tonta, y luego otra vez, hasta que Elena entendió que aquel joven de familia conocida en el pueblo no iba a la papelería solamente por hojas y lapiceros. La relación comenzó despacio, casi con timidez de parte de Elena, que sabía perfectamente la diferencia de mundos entre los Andrade y los Duarte. Josué, en cambio, se mostraba seguro, incluso demasiado seguro, como si estuviera acostumbrado a que las cosas salieran siempre a su favor. Durante los primeros meses todo pareció ir bien. Josué la invitaba a comer, la llevaba a caminar por la plaza principal, le presentaba a algunos de sus amigos, aunque nunca la llevó a conocer formalmente a sus padres. Elena no le dio demasiada importancia a ese detalle al principio, pensando que quizás Josué simplemente quería estar seguro de la relación antes de dar ese paso. Sin embargo, poco a poco empezaron a notarse pequeñas señales de que las cosas no eran tan sencillas como parecían. Josué solía hacer comentarios sobre el trabajo de Elena que, aunque los decía entre risas, dejaban un sabor amargo. Le decía que algún día ella podría dejar de trabajar en la papelería, que no tenía sentido que se cansara tanto por un sueldo tan pequeño. Elena le explicaba una y otra vez que a ella le gustaba trabajar, que quería terminar sus estudios de contabilidad, que su trabajo no era una carga, sino una meta. Josué asentía, pero en el fondo nunca terminaba de entender por qué alguien elegiría esforzarse tanto cuando existían caminos más cómodos. También estaba el tema de los amigos de Josué. Fabricio, su mejor amigo desde la infancia, y Norma, que en ese entonces era la novia de Fabricio, formaban parte de un grupo de jóvenes acostumbrados a las fiestas, los viajes de fin de semana y las bromas pesadas. Cuando Elena empezó a acompañar a Josué a esas reuniones, notó que algunos comentarios de sus amigos, disfrazados de broma, en realidad marcaban una distancia. Le preguntaban, con una sonrisa burlona, si sabía usar los cubiertos correctamente en una cena elegante, o le hacían chistes sobre su ropa sencilla. Josué, en lugar de defenderla, se reía junto a ellos, como si aquello fuera parte normal de la diversión. Elena nunca dijo nada al respecto,
prefería callar, pensando que con el tiempo la relación se afianzaría y esas incomodidades desaparecerían. Hubo un episodio en particular que Elena recordaría después, con el paso de los años, como una señal clara que en su momento decidió ignorar. Fue durante las fiestas de fin de año, cuando la familia Andrade organizó una cena en su casa para celebrar la temporada con parientes cercanos y algunos socios comerciales de don Rogelio. Josué le había insinuado semanas antes que le gustaría que Elena lo acompañara, pero conforme se acercaba la fecha, sus comentarios se volvieron cada vez más vagos, hasta que finalmente, 2 días antes de la cena, le dijo que sería mejor que no fuera esa vez, porque sus padres estaban recibiendo a gente muy formal y él no quería que ella se sintiera incómoda. Elena entendió el mensaje real detrás de esas palabras, aunque prefirió no discutirlo. Pasó esa Nochebuena en su casa, junto a su madre, mientras imaginaba a Josué riendo entre manteles finos y copas de cristal, en un mundo del que ella, aparentemente, todavía no formaba parte. Otro momento que quedó grabado en su memoria ocurrió un domingo cualquiera, cuando caminaban juntos por el mercado del pueblo. Una antigua compañera de escuela de Elena la saludó con cariño, y al presentarle a Josué, la mujer comentó, sin mala intención, que se veían muy bien juntos, que hacían buena pareja. Josué sonrió, agradeció el comentario, pero apenas la mujer se alejó, le dijo Elena, en tono de broma, que debía tener cuidado con andar contando su relación por todo el pueblo, como si aquello fuera todavía un secreto que debía manejarse con discreción. Elena, dolida pero sin encontrar las palabras exactas para expresar lo que sentía, dejó pasar también ese comentario. Se decía a sí misma que Josué era todavía joven, que quizás con el tiempo aprendería a valorar lo que tenían sin importarle tanto la opinión de los demás. Ese optimismo, alimentado por el amor genuino que sentía, la llevó a perdonar en silencio muchas actitudes que, vistas desde afuera, cualquier persona hubiera identificado como advertencias serias. Pasaron casi 2 años así, entre buenos momentos y pequeñas heridas que se acumulaban en silencio. Elena, sin embargo, amaba a Josué de una manera profunda y sincera. Veía en él a un hombre joven, todavía inmaduro, pero con potencial para crecer si encontraba a alguien que lo acompañara con paciencia. Nunca imaginó que ese amor tan grande sería puesto a prueba de una manera tan cruel. Todo cambió una mañana de octubre, cuando Elena descubrió que estaba embarazada. Al principio sintió miedo, pero también una alegría que no pudo controlar. Llevaba semanas sintiéndose distinta, cansada, con mareos que atribuía al exceso de trabajo y estudio. Cuando la prueba confirmó lo que ya sospechaba, se sentó en el borde de su cama y lloró, no de tristeza, sino de una mezcla de nervios y esperanza. Pensó en su madre, en lo que ella había logrado sola, y pensó también en Josué, deseando con todo el corazón que él recibiera la noticia con la misma emoción. Decidió contárselo en persona, no por teléfono, no con un mensaje. Quería ver su rostro, quería compartir ese momento con calma, en privado, sin prisas. La oportunidad se presentó unos días después, cuando Fabricio organizó una fiesta para celebrar su compromiso con Norma. Sería una reunión grande, con casi todos los amigos del grupo, en el patio trasero de la casa de los padres de Fabricio, decorado con luces y mesas largas llenas de comida. Elena pensó que quizás no era el mejor momento para dar la noticia en medio de una fiesta, pero Josué llevaba varios días muy ocupado con asuntos de la distribuidora, y ella no quería seguir guardando el secreto más tiempo. Decidió que apenas tuviera un momento a solas con él esa noche, se lo diría. La fiesta comenzó como cualquier otra. Música, risas, brindis por el compromiso de la pareja. Elena esperó pacientemente el momento adecuado, sonriendo, conversando con algunas personas que conocía, mientras buscaba con la mirada el instante en que Josué estuviera libre de gente alrededor. Cerca de la medianoche, Josué se acercó a ella con una copa en la mano, visiblemente animado por el ambiente y por algunas copas de más. Le preguntó entre risas por qué estaba tan callada esa noche. Elena, pensando que por fin tenía la oportunidad, le pidió que hablaran en un lugar más tranquilo. Josué, sin embargo, ya un poco eufórico por el alcohol y por los comentarios de sus amigos que estaban cerca, le dijo en voz alta y con tono de broma que no había necesidad de secretos entre amigos, que podía decirlo ahí mismo. Elena dudó, miró a su alrededor y vio varias caras conocidas esperando, curiosas, algo que contar.
Intentó de nuevo, en voz baja, pedirle a Josué que se alejaran un poco, pero él, envalentonado por el grupo, insistió, medio en broma, medio en serio, en que dijera lo que tenía que decir frente a todos, como si fuera un juego. Fue en ese momento, presionada por la situación y sin encontrar otra salida, que Elena dijo, con voz temblorosa, que estaba embarazada. El silencio que siguió a esas palabras pareció durar una eternidad. La sonrisa de Josué se borró por completo. Su rostro pasó del asombro a algo parecido al pánico, y de ahí a una expresión de furia contenida que Elena jamás había visto en él. Algunos de los amigos presentes soltaron risas nerviosas, otros simplemente se quedaron callados, esperando la reacción del anfitrión de la noticia. Josué, en lugar de acercarse a ella, dio un paso atrás, y entonces, delante de todos, con la voz alterada por la vergüenza y el alcohol, dijo algo que Elena nunca pudo olvidar. La acusó de haber buscado esa situación a propósito, de haberlo hecho para atraparlo, para asegurarse un futuro cómodo a costa de su apellido y de la posición de su familia. Le dijo, frente a Fabricio, frente a Norma, frente a todos los presentes, que una mujer como ella jamás podría formar parte de su vida de esa manera, que lo que había entre ellos nunca fue pensado para llegar tan lejos. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó responder, defenderse, pero las palabras no le salían. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro, mientras algunos de los presentes bajaban la mirada, incómodos, y otros simplemente observaban la escena como quien mira un espectáculo. Josué, lejos de calmarse, remató la humillación diciendo que no pensaba hacerse cargo de nada, que ella podía resolver su problema como mejor le pareciera, pero que contara con que él no formaría parte de esa historia. Dio media vuelta y se alejó hacia el interior de la casa, dejando a Elena sola, de pie, frente a decenas de miradas que no sabían si sentir lástima o simple curiosidad. Norma, la única que pareció conmoverse de verdad, se acercó a Elena y la ayudó a salir de aquel patio, la acompañó hasta la calle y le consiguió un taxi para que pudiera irse a casa. Fue el único gesto de humanidad que Elena recibió esa noche de parte del círculo de Josué. Elena llegó a su casa pasada la medianoche y ahí, en los brazos de su madre, se permitió llorar como no lo había hecho en años. Doña Aurora no dijo una sola palabra de reproche, simplemente la abrazó, le acarició el cabello y le repitió una y otra vez que no estaba sola, que juntas iban a salir adelante, como siempre lo habían hecho. Los días siguientes fueron difíciles. Josué no volvió a buscarla, no llamó, no envió ningún mensaje. El silencio fue, de alguna manera, más doloroso que la humillación misma. Elena entendió, con el paso de las semanas, que aquel hombre al que había amado con tanta entrega no tenía intención alguna de asumir su responsabilidad. Durante la primera semana, Elena todavía guardaba una pequeña esperanza. Revisaba su teléfono varias veces al día, pensando que quizás Josué reaccionaría, que la vergüenza inicial daría paso al arrepentimiento y que aparecería en la puerta de su casa pidiendo perdón. Esa esperanza se fue apagando poco a poco, día tras día, hasta convertirse en una certeza amarga. La persona que ella había conocido durante casi 2 años no estaba dispuesta a enfrentar lo que había provocado. Un mediodía, mientras Elena caminaba hacia la papelería, se cruzó por casualidad con Fabricio en la calle principal. Él, visiblemente incómodo, se detuvo un momento y le dijo, en voz baja, que sentía mucho lo ocurrido esa noche, que Josué no debió actuar de esa manera frente a todos. Elena le agradeció el gesto, pero no le preguntó nada más. No quería depender de terceros para saber qué pensaba hacer Josué con su vida. Ya había tomado una decisión propia. Seguiría adelante, con o sin él. En el pueblo la noticia corrió rápido, como suelen correr las noticias en los lugares pequeños. Algunas personas trataron a Elena con lástima, otras con un juicio silencioso que ella podía sentir en las miradas cuando caminaba por la calle. La familia Andrade, por su parte, jamás hizo ningún acercamiento, ni siquiera un mensaje, como si aquel embarazo no tuviera nada que ver con su hijo. Elena tuvo que tomar decisiones difíciles casi de inmediato. El dueño de la papelería, un hombre comprensivo, le permitió seguir trabajando durante los primeros meses del embarazo, pero las clases nocturnas de contabilidad se volvieron imposibles de sostener entre el cansancio, las náuseas y los turnos de trabajo. Tuvo que pausar sus estudios, algo que le dolió profundamente,
porque sentía que estaba dejando ir una parte importante de su futuro. Doña Aurora, sin embargo, no permitió que su hija se hundiera en la desesperanza. Le recordó noche tras noche que ella también había estado sola con una hija pequeña y sin ningún apoyo, y que había logrado salir adelante trabajando con las manos y sin rendirse jamás. Le dijo una frase que Elena guardó para siempre en su memoria, que las segundas oportunidades no caían del cielo, sino que se construían con esfuerzo, día tras día, aunque nadie estuviera mirando. El embarazo avanzó entre altibajos. Hubo momentos de miedo, sobre todo cuando el dinero escaseaba y los gastos médicos aumentaban. Hubo noches en que Elena, ya con varios meses de embarazo, se preguntaba si de verdad podría con todo aquello sola. Pero cada mañana se levantaba, se ponía su uniforme de trabajo y seguía adelante. 7 meses después de aquella fiesta, nació un niño sano, al que Elena llamó Mateo. El día de su nacimiento, mientras lo sostenía por primera vez entre sus brazos, sintió que toda la humillación, todo el dolor de aquella noche, quedaba en segundo plano frente a la fuerza de aquel pequeño ser que ahora dependía completamente de ella. Josué, por supuesto, no se presentó en el hospital, no mandó ni una flor, ni una llamada, ni un solo mensaje de reconocimiento. Para él, aparentemente, aquel niño no existía. Los primeros meses con Mateo fueron agotadores. Elena tuvo que aprender a organizar su tiempo entre la crianza y el trabajo, apoyándose por completo en su madre, quien cuidaba al bebé mientras ella trabajaba en la papelería durante el día. No había lujos, no había comodidades, pero había amor, y había una determinación que crecía con cada dificultad superada. Hubo un momento, cuando Mateo apenas tenía 3 meses de nacido, en que el dueño del pequeño departamento donde vivían Elena y su madre les avisó que subiría la renta considerablemente a partir del mes siguiente. Elena pasó varias noches sin dormir, sacando cuentas una y otra vez, tratando de encontrar la manera de cubrir ese gasto adicional sin descuidar la leche, los pañales y las medicinas del bebé. Finalmente, decidió tomar turnos extra los sábados en la papelería, y doña Aurora, por su parte, aceptó más encargos de costura de los que su cuerpo cansado podía manejar cómodamente. Entre las dos lograron reunir lo necesario, pero aquel episodio le enseñó a Elena que cada peso ganado debía cuidarse con mucho más cuidado del que había tenido antes. Hubo también noches en que Mateo se enfermaba con fiebres altas y Elena, sola con su madre, tenía que decidir entre gastar en el médico particular o esperar un turno en la clínica pública, que a veces tardaba horas. En esas noches, mientras acunaba a su hijo esperando que la fiebre bajara, Elena se preguntaba si había tomado las decisiones correctas, si de verdad podría sacar adelante a un niño sola. Pero cada mañana, al ver a Mateo sonreír de nuevo, sentía que esa pregunta encontraba su propia respuesta. 1 año después del nacimiento de Mateo, Elena tomó una decisión importante. Dejaría la papelería para buscar un trabajo mejor pagado. Necesitaba más ingresos y sentía que había llegado el momento de intentar algo distinto. Fue así como llegó, casi por casualidad, a la pequeña panadería de doña Delfina Ríos, una mujer viuda de más de 60 años que llevaba toda su vida horneando pan en el mismo local del centro del pueblo. Doña Delfina necesitaba ayuda porque su salud ya no le permitía trabajar tantas horas como antes. Al principio contrató a Elena solamente para atender el mostrador, pero pronto notó en ella una curiosidad genuina por el oficio, una disposición a aprender que pocas personas jóvenes mostraban ya. Empezó a enseñarle poco a poco los secretos de la panadería, los tiempos exactos de fermentación, la temperatura correcta del horno, la manera de mezclar los ingredientes para lograr una miga suave y esponjosa. Elena se enamoró de aquel oficio casi sin darse cuenta. Encontraba en el trabajo con las manos, en el olor del pan recién horneado, una especie de paz que no había sentido en mucho tiempo. Empezó a quedarse después de su turno para practicar nuevas recetas, a leer libros sobre panadería que pedía prestados en la biblioteca del pueblo, a experimentar con combinaciones sencillas que doña Delfina aprobaba con una sonrisa. No todo salió bien desde el principio. Elena recordaba con cierta gracia, años después, la primera vez que intentó preparar sola un lote completo de pan dulce y terminó quemando la mitad de la producción por no calcular correctamente el tiempo del horno. Doña Delfina, en lugar de regañarla,
Se sentó con ella esa tarde y le explicó, con paciencia, que todos los panaderos habían quemado alguna vez su primer lote, y que lo importante no era el error, sino aprender a corregirlo. Esa manera de enseñar, sin humillar, sin hacer sentir mal a quien fallaba, fue algo que Elena agradeció profundamente y que después, con los años, intentó replicar con las personas que ella misma llegó a formar en su propio negocio. Poco a poco, doña Delfina también le enseñó la parte menos visible del oficio, cómo negociar con los proveedores de harina para conseguir mejores precios, cómo calcular el costo real de cada producto para no vender por debajo de lo que costaba producirlo, cómo llevar un registro simple pero ordenado de ingresos y gastos. Elena tomaba notas en un cuaderno pequeño que guardaba con cuidado, consciente de que aquel conocimiento algún día podría serle útil de una manera que todavía no imaginaba del todo. Pasaron 2 años más. Mateo ya caminaba, hablaba y empezaba a hacer preguntas sobre su padre que Elena respondía con cuidado, sin mentiras, pero sin rencor, explicándole simplemente que había personas que no sabían asumir su lugar en la vida de otros y que eso no tenía nada que ver con el valor de Mateo como persona. Fue durante esos años que Elena conoció a Ramiro Salcedo, un carpintero viudo de 38 años que llegó un día a la panadería para reparar unos estantes de madera que se habían dañado con la humedad. Ramiro había perdido a su esposa varios años atrás debido a una enfermedad, y desde entonces vivía solo, dedicado por completo a su taller de carpintería y a criar recuerdos en silencio. La relación entre Ramiro y Elena comenzó como una simple amistad. Él pasaba de vez en cuando por la panadería. Ella le regalaba pan del día, conversaban sobre temas sencillos, sobre el pueblo, sobre las dificultades de sacar adelante un negocio pequeño. Con el tiempo, Ramiro empezó a ofrecer su ayuda de manera desinteresada. Reparó la puerta de la casa de doña Aurora sin cobrar nada, construyó un pequeño mueble para los juguetes de Mateo, acompañó a Elena en algunas gestiones cuando ella necesitaba cargar cosas pesadas. Elena, con el tiempo, empezó a notar que aquella presencia constante y tranquila le daba una seguridad distinta a la que había conocido con Josué. Ramiro no prometía grandes cosas, no hablaba de planes ambiciosos ni de lujos futuros, pero cumplía cada pequeña palabra que decía, y trataba a Mateo con un cariño genuino, sin obligación alguna, simplemente porque quería estar cerca de ellos. La relación entre Elena y Ramiro avanzó despacio, con la prudencia de 2 personas que ya habían sido heridas antes y que no querían apresurar nada. Pasaron casi 2 años de amistad antes de que se animaran a reconocer que sentían algo más profundo el uno por el otro. Mientras tanto, doña Delfina, cuya salud seguía debilitándose con el paso del tiempo, empezó a hablar con Elena sobre el futuro de la panadería. No tenía hijos propios interesados en continuar el negocio, y veía en Elena a la persona ideal para heredar aquel oficio que tanto amaba. Le propuso, poco a poco, ir transfiriéndole responsabilidades, enseñándole no solamente la parte de la producción, sino también la administración del negocio, los proveedores, los precios, las cuentas. Elena retomó, con el apoyo de su madre y de Ramiro, sus estudios de contabilidad, esta vez en clases más flexibles que le permitían combinar el trabajo con el aprendizaje. No fue sencillo. Hubo semestres en que tuvo que estudiar de madrugada, antes de abrir la panadería, porque las tardes las ocupaba por completo con Mateo y con las tareas del negocio. Hubo un examen final que reprobó por primera vez en su vida, simplemente por puro agotamiento, y que la hizo dudar durante algunas semanas si de verdad valía la pena seguir insistiendo. Fue Ramiro quien, sin presionarla, le recordó una noche que ella misma había sacado adelante una panadería entera y a un hijo sola, y que un examen reprobado no definía absolutamente nada sobre su capacidad. Elena volvió a presentarse al curso siguiente, y esta vez lo aprobó sin dificultad. Tardó más de lo que hubiera querido, pero finalmente obtuvo su certificación como técnica contable, un logro que celebró con lágrimas de orgullo junto a doña Aurora y a Ramiro, con Mateo ya de 6 años corriendo alrededor de la mesa donde festejaban. Aquel día, doña Aurora le dijo algo que Elena guardaría para siempre, que se sentía orgullosa no solamente del título, sino de la mujer en la que su hija se había convertido, capaz de sostener un hogar, un negocio y sus propios sueños al mismo tiempo, sin haber necesitado jamás la ayuda de quien debió estar presente desde el principio. No todo fue fácil durante esos años.
Hubo meses en que el dinero apenas alcanzaba para cubrir los gastos de la casa y de la panadería al mismo tiempo. Hubo un episodio complicado cuando Mateo enfermó de gravedad durante varios días y Elena tuvo que pedir un préstamo pequeño a un banco local para cubrir los gastos médicos. Préstamo que pagó religiosamente durante casi un año, privándose de cosas que hubiera querido darse a sí misma. Hubo noches de cansancio extremo, de dudas, de preguntarse si valía la pena tanto sacrificio. Pero cada obstáculo fue superado con trabajo, con paciencia y con el apoyo constante de las personas que había ido encontrando en el camino. Cuando doña Delfina finalmente decidió retirarse por completo debido a su edad, le vendió la panadería a Elena en condiciones muy favorables, casi como un regalo disfrazado de negocio, porque quería asegurarse de que aquel lugar que tanto había amado quedara en buenas manos. Elena renombró el local como Aroma de Trigo, y con el paso de los meses fue modernizando poco a poco el negocio, ampliando el horario, incorporando nuevos productos y ganándose la confianza de otros comercios del pueblo que empezaron a pedirle pan y repostería para revender en sus propios locales. Los primeros meses como dueña no fueron sencillos. Elena tuvo que asumir de golpe responsabilidades que antes compartía con doña Delfina, negociar directamente con los proveedores, resolver problemas con el horno cuando fallaba a mitad de una producción importante, contratar y capacitar a su primera empleada, una joven llamada Rocío que llegó recomendada por una vecina. Hubo un mes especialmente difícil en que uno de los hornos industriales se descompuso justo antes de un pedido grande para una cafetería del centro, y Elena tuvo que quedarse hasta la madrugada, ayudada por Ramiro, improvisando con el horno más pequeño de la casa de doña Aurora para no fallarle al cliente. Aquella noche, agotada pero satisfecha de haber cumplido, entendió que ser dueña de un negocio significaba también sostenerlo en los momentos en que todo parecía complicarse al mismo tiempo. Con el paso de los años, Aroma de Trigo se convirtió en un nombre conocido no solamente en Los Aromos, sino también en 2 pueblos cercanos, donde varias tiendas de abarrotes empezaron a vender el pan de Elena bajo pedido semanal. Ella misma se encargó de capacitar a un pequeño equipo de 3 personas, replicando con ellas la misma paciencia que doña Delfina había tenido con ella años atrás, enseñándoles no solamente a hornear, sino también a tratar bien a los clientes y a cuidar cada detalle del negocio como si fuera propio. Doña Aurora, ya mayor, dejó poco a poco las labores de costura para dedicarse por completo a ayudar en la panadería durante las mañanas, mientras Mateo estaba en la escuela, y a cuidar de su nieto por las tardes cuando Elena tenía que quedarse resolviendo asuntos administrativos. Aquella cercanía entre abuela y nieto se convirtió en uno de los pilares silenciosos que sostuvieron la vida diaria de la familia durante esos años. Mientras la vida de Elena avanzaba con esfuerzo pero con dirección clara, la vida de Josué tomaba un rumbo muy distinto. Después de aquella noche en la fiesta, Josué se convenció a sí mismo, durante varios meses, de que había hecho lo correcto. Le repetía a sus amigos que se había librado de una complicación que hubiera arruinado su futuro, que una relación con Elena jamás hubiera funcionado de todas formas, y que era mejor haber terminado las cosas de manera definitiva antes de que fuera demasiado tarde. Fabricio, aunque en el fondo sentía cierta incomodidad por lo sucedido, no se atrevía a contradecir a su amigo abiertamente. Poco después de la ruptura, Josué comenzó una relación con Griselda, una joven de una familia acomodada de un pueblo vecino, que compartía con él el gusto por las fiestas, los viajes y los lujos. Durante un tiempo, aquella relación pareció darle a Josué la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Griselda era exactamente el tipo de pareja que él creía merecer, alguien de su mismo nivel social, sin complicaciones ni responsabilidades inesperadas. Sin embargo, con el paso de los meses, Josué empezó a descubrir en Griselda una personalidad interesada y calculadora que no había notado al principio. Ella se mostraba cariñosa mientras la relación le convenía económicamente, pero exigía cada vez más regalos, viajes y atenciones, sin ofrecer a cambio ningún gesto de apoyo genuino. Cuando la empresa de don Rogelio comenzó a atravesar dificultades financieras debido a una crisis en el sector de la construcción, Griselda empezó a distanciarse rápidamente, hasta que finalmente terminó la relación de forma fría,
alegando que necesitaba estar con alguien que pudiera ofrecerle la vida que ella deseaba. Josué recordaría después, con amargura, una tarde específica en que Griselda le canceló un viaje que habían planeado juntos apenas se enteró, por comentarios de terceros, de que la distribuidora Andrade estaba atravesando problemas serios. No hubo ninguna conversación honesta entre ellos sobre el tema. Simplemente las llamadas de Griselda se fueron espaciando, sus excusas para no verse se volvieron cada vez más frecuentes, hasta que un mensaje breve puso fin a la relación sin ninguna explicación real. Josué se quedó, por primera vez en su vida adulta, sintiendo en carne propia el peso de ser descartado por alguien que solamente había estado a su lado por conveniencia. Aquella ruptura fue un primer golpe a la seguridad inquebrantable que Josué siempre había tenido sobre sí mismo. Por primera vez sintió en carne propia lo que era ser dejado de lado por conveniencia, aunque todavía no relacionaba esa experiencia con lo que él le había hecho a Elena. La situación de la distribuidora familiar siguió empeorando. Don Rogelio, ya mayor y cansado, empezó a delegar cada vez más responsabilidades en Josué, esperando que su hijo tomara las riendas del negocio con la misma seriedad con la que él lo había manejado durante décadas. Pero Josué, acostumbrado a una vida sin grandes exigencias, cometió varios errores importantes. Firmó contratos desventajosos por confiar ciegamente en socios que le hacían sentir importante. Gastó dinero de la empresa en proyectos personales sin consultar a su padre y perdió la confianza de varios clientes antiguos por su falta de seriedad en los acuerdos comerciales. Uno de esos errores fue particularmente costoso. Josué, convencido por un conocido de las fiestas de siempre, invirtió una parte considerable del capital de la empresa en un proyecto de reventa de materiales importados que prometía ganancias rápidas. El conocido desapareció meses después con el dinero adelantado, sin entregar jamás la mercancía prometida, y la distribuidora tuvo que asumir esa pérdida en un momento en que ya arrastraba deudas con varios proveedores. Cuando don Rogelio se enteró de lo sucedido, no gritó ni hizo escándalo. Simplemente se sentó frente a su hijo, en la oficina que durante años había sido el orgullo de su vida de trabajo, y le preguntó con la voz cansada en qué momento había dejado de enseñarle a pensar antes de actuar. Aquella conversación se extendió durante casi una hora. Don Rogelio le habló de los años en que él mismo había comenzado el negocio desde cero, cargando bultos con sus propias manos, durmiendo pocas horas para atender pedidos urgentes, ganándose la confianza de cada cliente con seriedad y palabra cumplida. Le dijo que había cometido un error como padre al darle todo tan fácil a Josué, sin exigirle nunca que se ganara las cosas por mérito propio. Y fue en esa misma conversación, casi al final, cuando mencionó, con una tristeza que Josué no esperaba, lo sucedido años atrás con Elena, diciéndole que aquella noche había sido para él la primera señal clara de que su hijo no estaba entendiendo el verdadero peso de las responsabilidades de un hombre. Cuando don Rogelio descubrió la magnitud de los problemas que su hijo había generado, tuvo una conversación dura con él, la primera vez en su vida que le habló sin ninguna condescendencia. Le dijo que estaba decepcionado, no solamente por los errores financieros, sino por la falta de carácter que Josué había mostrado en distintos momentos de su vida, incluyendo, mencionó específicamente, la manera en que había tratado a Elena años atrás. Aquella mención tomó a Josué por sorpresa, porque nunca imaginó que su padre conociera los detalles de lo sucedido en aquella fiesta. La empresa familiar, ya debilitada por la crisis del sector y por los errores de administración, tuvo que reducir personal, vender parte de su flota de camiones y finalmente, 2 años después de la ruptura entre Josué y Elena, cerrar sus puertas definitivamente. Don Rogelio, con la salud deteriorada por el estrés de aquellos años, se retiró a vivir con calma en una casa más pequeña junto a su esposa, dejando a Josué, por primera vez en su vida, sin ningún colchón económico sobre el cual apoyarse. Josué tuvo que buscar trabajo como cualquier persona común. No fue sencillo. Su nombre, alguna vez sinónimo de comodidad en el pueblo, ahora representaba para muchos empresarios locales la imagen de alguien que no había sabido manejar responsabilidades importantes. Después de varios intentos fallidos, consiguió un empleo como conductor y encargado de entregas para una distribuidora de insumos llamada Suministros del Valle, una empresa competidora de la que alguna vez había sido la de su familia.
El trabajo era exigente, mal pagado en comparación con lo que Josué había conocido antes y físicamente demandante. Tuvo que aprender casi de cero tareas que jamás había imaginado hacer: cargar bultos pesados, organizar rutas de entrega, tratar con clientes exigentes, cumplir horarios estrictos bajo la supervisión de jefes que no le debían ningún trato especial. Durante esos años, Josué vivió, a su manera, una transformación lenta y dolorosa. No se convirtió de la noche a la mañana en una mejor persona. Al principio se quejaba constantemente. Se sentía humillado por tener que realizar trabajos que consideraba indignos de su apellido, y culpaba a la crisis económica, a los socios desleales, a la mala suerte, por todo lo que le había ocurrido. Fabricio, que en esos años ya se había casado con Norma y llevaba una vida estable como maestro de escuela, intentó en varias ocasiones hacerle ver a Josué que parte de lo sucedido era responsabilidad de sus propias decisiones. Aquellas conversaciones terminaban casi siempre en discusiones, y poco a poco Josué se fue alejando incluso de su amigo de toda la vida. Sin embargo, el trabajo diario, el contacto con personas comunes, con otros conductores y trabajadores que enfrentaban dificultades similares a las suyas sin quejarse tanto, fue moldeando en Josué una perspectiva distinta. Empezó a notar la dignidad silenciosa de personas que trabajaban duro sin esperar reconocimiento, algo que antes jamás había valorado. Empezó también, con el paso de los años, a pensar con más frecuencia en Elena, preguntándose qué habría sido de ella, de aquel hijo o hija que nunca conoció, sintiendo por primera vez algo parecido al remordimiento genuino, y no solamente a la vergüenza por haber quedado mal frente a sus amigos. Un compañero de trabajo, un hombre mayor llamado Don Efraín, que llevaba casi 20 años como conductor de reparto, se convirtió sin proponérselo en una especie de guía silenciosa para Josué durante esos años difíciles. Don Efraín nunca preguntó demasiado sobre el pasado de Josué, pero notaba su frustración constante durante los primeros meses de trabajo, la manera en que se quejaba de cargar bultos, de madrugar, de tratar con clientes difíciles. Un día, mientras esperaban a que les cargaran la camioneta, don Efraín le dijo sin rodeos que el trabajo con las manos nunca había avergonzado a nadie, que lo único que de verdad avergonzaba a un hombre era no cumplir con su palabra y no hacerse cargo de lo que le correspondía. Josué no respondió nada en ese momento, pero aquella frase se le quedó grabada durante mucho tiempo. Con los meses, Josué empezó a tomarse más en serio su trabajo. Aprendió a organizar mejor sus rutas, a tratar con respeto a los dueños de los negocios que visitaba, a cumplir los horarios con la misma puntualidad que antes jamás había considerado importante. Sus jefes empezaron a notar el cambio, y aunque el sueldo seguía siendo modesto, Josué sintió, por primera vez en mucho tiempo, una especie de orgullo distinto al que había conocido antes. Un orgullo que no venía del apellido de su familia ni de la comodidad heredada, sino del simple hecho de cumplir bien con lo que se esperaba de él. Pasaron 7 años desde aquella noche de la fiesta. Josué, ya con 33 años, llevaba una vida mucho más sencilla que la que había conocido en su juventud. Vivía en un pequeño departamento que rentaba cerca del centro del pueblo. Seguía trabajando como conductor de entregas, aunque ya con más experiencia y cierto respeto ganado entre sus compañeros por su seriedad en el trabajo, algo que había aprendido a valorar después de tanto tiempo. No tenía pareja estable, y en el fondo sentía que cargaba con una especie de vacío que no lograba identificar del todo, aunque en las noches de insomnio sabía perfectamente de dónde venía ese vacío. Una mañana de mayo, el supervisor de la distribuidora le asignó una nueva ruta de entrega que incluía varios comercios en la zona norte del pueblo, comercios con los que la empresa recién había cerrado acuerdos comerciales. Entre las direcciones de la lista, una en particular llamó su atención, sin que él supiera exactamente por qué: un local llamado Aroma de Trigo, ubicado en una calle que Josué no recordaba haber visitado antes. Llegó al lugar cerca del mediodía, manejando la camioneta cargada de bultos de harina, azúcar y otros insumos. Desde afuera el local se veía próspero, una fachada pintada de un color cálido, ventanales amplios que dejaban ver estantes llenos de panes y pasteles, mesas pequeñas donde algunos clientes desayunaban tranquilamente, y un aroma a pan recién horneado que se sentía incluso desde la calle. Josué estacionó la camioneta, bajó los primeros bultos,
y entró al local preguntando por la persona encargada de recibir el pedido. Una joven empleada le pidió que esperara un momento mientras avisaba a la dueña. Fue entonces cuando desde la puerta de la cocina salió Elena, limpiándose las manos en un delantal manchado de harina, con el cabello recogido y una expresión tranquila y segura que Josué jamás había visto en ella antes. El tiempo pareció detenerse por un instante. Elena se quedó inmóvil apenas reconoció a Josué, pero rápidamente recuperó la compostura. Habían pasado 7 años, y aunque la sorpresa fue evidente en su rostro, no había en ella ningún rastro de pánico ni de debilidad. Simplemente lo miró, respiró profundo y le preguntó, con voz serena, si venía por la entrega de suministros del valle. Josué, en cambio, sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Tartamudeó un saludo, intentó sonreír, pero la sorpresa de encontrarla ahí, convertida en la dueña próspera de aquel negocio, lo dejó momentáneamente sin capacidad de reacción. Firmaron los documentos de la entrega con una formalidad incómoda. Josué, mientras acomodaba los últimos bultos en el almacén trasero del local, no pudo evitar observar a su alrededor. Los equipos modernos de panadería, los diplomas enmarcados en la pared que certificaban cursos de repostería y de administración de negocios, fotografías de Elena recibiendo un reconocimiento de la Cámara de Comercio local por el crecimiento sostenido de su empresa durante los últimos 3 años. Cuando terminó de acomodar la mercancía, se armó de valor y le pidió a Elena unos minutos para hablar, no como parte de la entrega, sino como algo personal. Elena dudó un momento, pero finalmente aceptó, y lo invitó a sentarse en una de las mesas pequeñas del local, ya casi vacío a esa hora de la tarde. Fue en esa conversación, torpe e incómoda al principio, donde Josué se enteró de todo lo que había sucedido durante esos 7 años. Se enteró de que tenía un hijo llamado Mateo, que en ese momento cursaba el 2º grado de primaria, un niño alegre y aplicado según contaba Elena, con una sonrisa genuina. Se enteró del esfuerzo que había significado sacar adelante aquel negocio, de las noches sin dormir, de los préstamos pagados con sacrificio, de la ayuda de doña Delfina, del apoyo constante de doña Aurora. Y también, aunque Elena lo mencionó con cierta discreción, de la presencia estable de Ramiro en su vida y en la de Mateo durante los últimos años. Josué escuchó todo aquello en silencio, sintiendo cómo cada palabra de Elena desmontaba una por una todas las suposiciones que él había construido durante años para justificar su propia decisión. Había imaginado, sin quererlo admitir del todo, que Elena habría tenido una vida difícil, quizás resentida, quizás dependiente de la caridad de otros. En cambio, se encontraba frente a una mujer que había construido, con sus propias manos y decisiones, una vida estable, respetada y llena de sentido. Le preguntó con voz quebrada si podría conocer a Mateo alguna vez. Elena lo pensó con calma antes de responder. Le dijo que no tenía ningún interés en negarle a su hijo la posibilidad de conocer a su padre, pero que aquello tendría que suceder de manera gradual, con responsabilidad, sin promesas apresuradas y, sobre todo, sin que Mateo saliera lastimado en el proceso. Le dejó claro que no esperaba nada de él en términos económicos ni sentimentales, que su vida y la de su hijo estaban ya construidas y en paz, pero que si Josué de verdad quería formar parte de la vida de Mateo, tendría que demostrarlo con constancia, no con palabras de un solo día. Josué, con los ojos llenos de lágrimas que intentaba contener, le pidió perdón, no buscando ninguna reconciliación romántica ni esperando que las cosas volvieran a ser como antes, sino simplemente reconociendo, después de 7 años, el daño que le había causado aquella noche en la fiesta. Le dijo que durante mucho tiempo se había mentido a sí mismo pensando que había actuado bien, pero que la vida, a su manera, se había encargado de mostrarle lo equivocado que estaba. Elena aceptó sus disculpas con serenidad, sin rencor, pero también sin necesidad de dramatizar el momento. Le dijo que ella ya había hecho las paces con todo lo sucedido hacía años, que el perdón que le ofrecía no era para borrar el pasado, sino para poder seguir adelante sin cargar con odio innecesario. Le recordó, con firmeza pero sin crueldad, que las palabras de aquella noche no habían destruido su vida como quizás Josué había esperado, sino que, de manera paradójica, la habían obligado a descubrir una fortaleza que ella misma desconocía tener. Se despidieron esa tarde sin ninguna promesa exagerada.
Elena le dio un número de teléfono para que pudiera coordinar con calma y respeto algún encuentro futuro con Mateo, dejando en claro que cualquier acercamiento tendría que respetar los tiempos del niño y las reglas que ella, como madre, consideraba necesarias. Josué salió de Aroma de Trigo esa tarde con una sensación que no había experimentado en años, una mezcla de vergüenza, admiración y un extraño alivio, como si finalmente hubiera podido cerrar una herida que llevaba abierta demasiado tiempo sin saberlo del todo. La primera visita ocurrió 3 semanas después de aquel encuentro en la panadería. Elena decidió que lo mejor era hacerlo en un lugar neutral, así que citó a Josué en el pequeño parque cercano a la escuela de Mateo un sábado por la mañana. Le explicó al niño, con palabras sencillas y sin dramatismo, que aquel señor era su papá, que había estado ausente por mucho tiempo por decisiones de adulto que no tenían nada que ver con Mateo, y que si él quería, podían conocerse poco a poco, sin ninguna prisa ni obligación. Mateo, con la naturalidad propia de los niños, no hizo demasiadas preguntas ese primer día. Se limitó a mirar a Josué con curiosidad, algo desconfiado al principio, y aceptó, después de un rato, jugar con él en los columpios mientras Elena observaba desde una banca cercana, atenta pero sin intervenir. Josué sintió, en ese primer encuentro, una mezcla de emociones que no supo nombrar del todo. Alegría por conocer finalmente a su hijo, vergüenza al pensar en los 7 años perdidos y un miedo profundo de no saber cómo comportarse frente a un niño que apenas empezaba a confiar en él. Al despedirse esa mañana, Mateo le preguntó, con la inocencia de sus 7 años, si iba a volver otro día. Josué le prometió que sí, y por primera vez en mucho tiempo sintió que una promesa suya pesaba de verdad. En los meses siguientes, Josué cumplió poco a poco con lo que había prometido. No exigió tiempo con Mateo de manera impuesta, sino que respetó cada paso que Elena consideró prudente. Empezó con visitas cortas y supervisadas, luego con salidas breves los fines de semana, siempre coordinadas con anticipación y con total transparencia hacia Elena y hacia Ramiro, quien, lejos de sentirse amenazado, entendió que la presencia de un padre biológico responsable solamente podía beneficiar a Mateo a largo plazo. Hubo una tarde, varios meses después de aquel primer encuentro, en que Ramiro invitó a Josué a tomar un café, sin la presencia de Elena ni de Mateo. Fue una conversación breve pero directa. Ramiro le dijo que no tenía ningún interés en competir por el cariño de Mateo, que lo único que le importaba era que el niño creciera rodeado de adultos responsables, y que si Josué de verdad estaba dispuesto a sostener ese compromiso en el tiempo, contaría con su respeto. Josué, sorprendido por la calma y la falta de rencor de aquel hombre, le agradeció el gesto, y con el paso de los meses ambos construyeron una relación cordial, basada en el bienestar del niño por encima de cualquier otra consideración. Josué también empezó a esforzarse en su propia vida, motivado en parte por el deseo de convertirse en alguien digno de la confianza que poco a poco Mateo empezaba a depositar en él. Tomó cursos nocturnos de administración de negocios, ahorrando de su sueldo como conductor, con la idea de algún día poder emprender algo propio, esta vez desde el esfuerzo y no desde el privilegio heredado. Preconstruyó también lentamente su relación con su padre, don Rogelio, quien vio en aquel cambio de actitud una señal de madurez que llevaba años esperando ver en su hijo. No hubo en esta historia ninguna venganza, no hubo humillación pública para Josué ni castigos ejemplares. Hubo, simplemente, el paso natural del tiempo, encargado de mostrar con claridad quién había construido una vida con sentido y quién había tenido que aprender, a fuerza de perder casi todo, el verdadero valor de la responsabilidad y del respeto hacia los demás. Elena siguió al frente de Aroma de Trigo, ampliando poco a poco su negocio, formando una familia estable junto a Ramiro, quien terminó por convertirse en el padre presente que Mateo necesitaba en su día a día, sin que esto jamás compitiera con el espacio que, con esfuerzo y paciencia, Josué fue ganándose también a su manera. Con el paso de un par de años más, Mateo creció acostumbrado a tener, a su manera, 2 figuras masculinas presentes en su vida. Ramiro, quien lo acompañaba todos los días, lo llevaba a la escuela y le enseñaba pequeños oficios de carpintería los fines de semana, y Josué,
quien poco a poco se ganó un espacio propio, asistiendo a los partidos de fútbol escolares del niño, ayudándolo con las tareas de matemáticas los martes por la tarde y demostrando con constancia y no con discursos que había aprendido la lección más importante de su vida. Don Rogelio, ya reconciliado con su hijo, tuvo la oportunidad de conocer a su nieto antes de que su salud se deteriorara por completo, y llegó a decir en una reunión familiar sencilla que aquel niño representaba para él una segunda oportunidad de ver crecer algo bueno dentro de la familia, después de tantos años de errores y orgullo malentendido. Josué, por su parte, logró finalmente juntar el dinero suficiente, después de varios años de trabajo constante, para abrir un pequeño taller de mantenimiento y reparación de vehículos de carga, un negocio modesto pero honesto, construido esta vez desde el esfuerzo propio y no desde la comodidad heredada. Nunca volvió a tener el nivel de vida que había conocido en su juventud, pero encontró en aquel trabajo sencillo una satisfacción que el dinero fácil de antes jamás le había dado. Y así, sin gritos, sin escándalos, sin giros imposibles, la vida de estas dos personas terminó por demostrar algo que muchos de nosotros sabemos en el fondo, pero que a veces olvidamos en el calor del momento: que las decisiones que tomamos cuando somos jóvenes e inmaduros nos persiguen tarde o temprano, y que el verdadero carácter de una persona no se mide por los privilegios que tiene al nacer, sino por la forma en que se levanta después de perderlo todo. Y ahí es donde quiero dejarles esta historia el día de hoy, con una reflexión sencilla. El orgullo y el miedo a la responsabilidad pueden destruir en un instante lo que a otra persona le costará años reconstruir, pero también existe algo hermoso en esa reconstrucción, porque nadie puede arrebatarle a otro ser humano la dignidad que se gana trabajando en silencio, sin rendirse, incluso cuando el mundo entero parece haberle dado la espalda. Nos vemos en el próximo video, donde les voy a contar una historia todavía más fuerte que esta. No se la vayan a perder.